Como de igual manera vamos a trabajar por media hora, ¿sí? Es más cuestión, a ver, me dice que ya está grabando, muy bien. En este caso es más cuestión de poder eh, trabajar, dar instrucciones. Incluso en la mañana yo les doy las instrucciones. Vamos a tener que madrugar un poquito más, ¿no? Ya que antes de que inicie la energía de Zipacli, yo ya les estaría compartiendo la información, lo que tienen que hacer ustedes. De ello va a depender de que nosotros, pues vayamos aplicando todo este conocimiento, toda esta sabiduría, ¿sí? Al mismo tiempo, recordarles que todo va a depender de la disciplina que le impregnemos a nuestro trabajo, ¿sí? El día que nosotros podamos, ¿verdad? De una u otra forma, desarrollar toda esta potencialidad que tenemos como sanadores, porque esa es la intención que tenemos para este trabajo, ¿sí? Es que estos números son los que vamos a ver, ¿verdad? El uno, el 3, el 6, el 9, el 13 y el 20, considerados como los números más pertinentes, más empoderados para nuestro trabajo, ¿verdad? Para desarrollar este trabajo que nosotros tenemos y de una otra forma entenderlos, aplicarlos a las sanaciones, nos va a llevar a que podamos reflexionar su poder, ¿sí? Por eso, los números en el Tonal Powali, el número tiene diferente poder a la energía, lo complementa. Por ejemplo, el día de hoy es Yeyi Kiawitl, 3 lluvia. El número 3 podemos decir que tiene una independencia, Voy, mamá, tenga. solamente complementa, ¿verdad? Solamente complementa con la energía de la lluvia. El número 3 en este caso, 3 es el empoderamiento, la fuerza que le implica al día. Por ejemplo, hoy el señor del día es Tonatiuh, es el número 3. El primero es el señor del día es Xiutecutli. El segundo, Tlaltecutli. El tercero es Tonatiuh. ¿Sí? Entonces, hoy es un día muy especial porque justamente es un día lluvia, pero también su energía regente es Tonatiuh, doble Tonatiuh. Hoy tuvimos en el día. Y eso, y eso vamos a entenderlo como la parte importante que nos debe de llevar a desarrollar esta cualidad. ¿La cualidad de qué? De ser como el sol, de compartir esa energía como el sol, de ser desprendidos como el sol y compartir todo lo que necesitamos, ¿sí? Permíteme, deme un minutito, voy a traer este collar que yo les decía. Esta parte de las cuentitas que justamente decíamos, ¿no? En la parte izquierda vamos a empezar a contar. Nomatcanehuatl, Ninahuatltecutli. ¿Por qué tiene que ser el uno? Nomatcanehuatl es la llave. Es la llave para aperturar la energía. ¿Por qué tiene que ser un tigre, un tecuani?
para iniciar con los trabajos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un tecuani? Porque la palabra tecuani no se refiere al tigre, ni al jaguar, ni al ocelote. Se refiere a aquel que devora. ¿Qué es lo que devora? ¿Solamente personas? No. Devora tus miedos, devora tus dudas, tus anhelos, devora todas esas energías que no están en congruencia, que no están vibrando junto con nosotros. Por eso, cuando empezamos en nuestra mano derecha, vamos a empezar a contar. Son 66, ¿sí? El número 6 y 6. Pero ¿por qué 66? ¿Por qué no 52? Por ejemplo, 52 de una buena, es un buen número para, ¿no? Para el Huehuentilistli, la primera ancianidad, porque un 6 representa la vibración en el mundo nahual y el otro en el mundo tonal, en el Mictlampa, en el mundo terrestre, en el mundo de la oscuridad, en el mundo de la luz. De esa manera se vibran estos números. Para ello debemos de entenderlos. Decimos, de aquí 40, vamos a retomar 40 cuentitas para empoderarnos con los 20 tonalti, 20 regentes del señores del día, pero también son 13 señores del día, 9 señores de la noche, ¿no? Y de esa manera vamos mencionando todas estas plegarias. Se pone como presente este tecuani, intencionando que vamos a trabajar en devorar estos miedos, en devorar todas esas dudas, en devorar todo aquello que no nos permite realizar, ¿sí? Este tecuani, ¿no? Es precisamente por eso. Incluso en la mayoría de los altares se va a encontrar uno de ellos, un tecuani de los practicantes de este camino. ¿Por qué? Porque justamente representa que al momento yo me pongo a trabajar en mi altar, le digo, devora mis miedos, devora mis dudas para que cuando yo me enfoque en mi trabajo, pueda trabajarlo, ¿no? Y aquí, este es de una danza también, ¿no? Es, es una máscara, pero representa a quién creen, es el del relato. A ver, sí. Es el señor del relato, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que es decíamos, el Pavlovsky, aquel que trabajó. Entonces, esa es su ancianidad. ¿Por qué tiene que ser la máscara de un anciano? Porque justamente un anciano es aquel que ha pasado por estos procesos de aprendizaje y ahora es apto como para compartir toda esta sabiduría, todo este conocimiento presente en todos los trabajos, ¿sí? Bueno, en el transcurso de este trabajo vamos a encontrar el significado del tecuani y el significado del abuelo, del huehue, ¿no? Bien. Teo, Teotlapohualpahtilisme. Teo como energía sagrada, Tlapohual, números, Pa de Pahtli, no, es de Pahti, de Pahtía, de sanar, y Lis como lo intangible, y Me es el pluralizador. Teo, sagrado,
tlapoal, número, pahti, que sanan, lis, que no son tan visibles a veces, y me, que son muchos. Los números sagrados de sanación, ¿sí? De sanar. Para decir pastía, entonces cuando decimos pastía, sana o sanar. Sáname, por ejemplo, para decir sáname o cúrame, shi, nech, pasti, ¿no? Sáname. Por eso la palabra pastía es sanar, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo aquí, los números que sanan, cuando los empoderamos de esa manera, ¿sí? C, el número 1, que es el SEM. Si se acuerdan ustedes, también hubo una trecena en donde les estuvimos compartiendo de 1 al 13 el significado de los números, ¿verdad? Dice se refiere también a Sem, por eso decimos Sem Anáhuac. Sem, un entero todo junto, A de agua, Náhuac, un lugar. Un lugar donde todos están juntos y alrededor existe agua y los que viven ahí son de agua, o sea, las personas. Ahora, Sentli se refiere a una mazorca, que es el sustento, ¿sí? Entonces, para sanar, siempre vamos a tener presentes una de las herramientas que debe de estar ahí presente, estas mazorquitas que ven ustedes aquí, ¿no? ¿Sí? Todas estas mazorquitas representan los 4 Tezcatlipoca, los 4 rumbos. El color blanco, por ejemplo, el de Mictlampa, el del rumbo norte. El color amarillo, el del rumbo oriente, por donde sale el sol. El color rojo, el de Cihuatlampa. Y el color azul es el del rumbo Huiztlampa, el del rumbo sur. Todo esto también lo correlacionamos con el amarillo, Tlamatilistli, el blanco, Ixpetlanilistli, el rojo, Tlacayopatilistli, y el azul sería Yolchicahualistli, ¿no? Estos 4 colores representan ese poder. Al momento de tenerlos en nuestro altarcito, lo que estamos pidiendo es que ellos nos acompañen como energía. Al mismo tiempo, lo que le llamamos nosotros los 4 aires poderosos para sanar. Yeyecacostic, Yeyecaístac, Yeyecachichiltic, Yeyecashuhtic, ¿no? El aire amarillo, el aire blanco, el aire rojo y el aire azul son los principales, ¿sí? Entonces, Sentry se refiere al número 1 de C. Ome, ome representa, tiene la raíz de la palabra omit. ¿Qué es omit? Huesos. La estructura ósea que tenemos. Ome. Yeyi tiene la raíz de la palabra yesli, que es sangre, ¿no? Nahui viene de la palabra nakat, nakayot, músculo. Podemos tener una estructura ósea, podemos tener una estructura entera, ¿no? Que es nuestro cuerpo, una estructura entera. Omit, nuestros huesos. Yesli, la sangre, que es la energía que da vida también a nuestro cuerpo, pero también necesitamos músculo para poder sostener nuestro cuerpo. Y y en este caso, el macuili, el número 5 es, teniendo este cuerpo, por estos 4, ¿no?
estos cuatro números, el número quinto viene a transformar. Es el punto de quiebre, lo que algunos le llaman es el punto de encaje, de pasar de este plano al siguiente plano o a la siguiente dimensión. Entonces, pues, podemos decir que el número 5 está ahí presente para poder hacer el brinco o el salto cuántico, ¿no? Ahora bien, el número 1 representa autocrearse como sustento y para el sustento medicinal de la vida armoniosa. Pareciera que es como una trabalengua, pero en realidad es que el maíz es igual que un ser humano. Sembrar maíz es cuidar que esta plantita crezca y pueda dar el fruto, al igual una persona. Para que sea una persona que dé buenos frutos, como decimos entre comillas, una persona de provecho, se tiene que cuidar que le pegue el sol, los nutrientes, ¿sí? Les decía yo, en el Teocintli, en la mazorca sagrada antiquísima, esta mazorquita, lo que hace es cuidarlo, desarrollarlo, mejorarlo. El teocintli son como 3 o 4 granitos de maíz, pero entre más lo cuidemos, lo alimentemos con nutrientes necesarios, puede dar más semillitas de maíz. Lo mismo pasa en un ser humano cuando cuida todos sus tipos de alimento, el alimento no físico, el alimento intelectual, el alimento emocional, el alimento energético a través del sol, a través de la tierra, a través del aire, cómo nos alimentamos, todo eso ayuda a qué? A que podamos forjar a un ser humano íntegro. Además de que una mazorca se considera como un cuerpo humano porque tiene varios granitos, granos de maíz, que puede ser shinachli, que puede ser la semilla selecta, pero también puede ser una mazorca con lleno de granos muy pequeñitos que no sirven para el sustento. Incluso está el otro tercer tipo de mazorca, que es la mazorca podrida, ¿no? Del maíz podridito, ¿sí? Así como estos 3 tipos de mazorcas podemos encontrar, así también puede haber estos 3 tipos de personas, quienes siempre están buscando cómo alimentar todo su cuerpo, pero también quienes entre sí y no, como que no sé, algunas cosas sí hago, algunas cosas no. Pero hay de aquellos que también, pues, no están interesados ni cuidar su alimentación, ni cuidar su poder energético. ¿Y existe? Sí, existe en todos los niveles, ¿sí? He ahí el poder del uno, pero también se refiere a C. Por eso, por eso, en el número 1 encontramos a Zipactli, Cepactli, su nombre lo dice, Cepactli, es el origen de la vida. ¿Por qué? Porque todo ser humano, su origen de la vida está en el agua, ¿no? ¿Cómo? Sí, en el vientre de la madre de cada uno de nosotros, pues estábamos en esa agua, ¿no? No, pero es que, por ejemplo, los que nacen de un huevo, no está hecho de esa agua también, ¿sí? Es el origen de la vida en el agua, por eso el primer elemento es el agua, de Cepactli. Por eso su regente de C es Tonacatecutli, Tonacacihuatl. La fuerza masculina, que es la valentía y todo el arrojo,
pero también esto Nakasiwat, la energía femenina, la conectada con la noche, con la madre tierra, ¿verdad? Sí, de la parte de sí, permíteme. De siu, de suspirar, el de dar vida, ¿no? At, agua, ¿sí? Entonces, el número uno representa pues el número uno el origen de la vida, el origen de la creación. Por eso cuando nosotros utilizamos el número uno, estamos intencionando esa primera medicina que es la vida. Porque cuando queremos sanarnos espiritualmente y energéticamente, lo primero que se hace pues es eso, ¿no? Sanar a nosotros mismos y después podremos ayudarle a los demás, ¿sí? Ese sería el número uno. Tenemos al número tres, que también es un número muy poderoso, lo que les decía. Viene de la palabra yesli, sangre, ¿sí? Es lo que mantiene vivo también nuestro cuerpo. Claro que también los huesos, sí, pero el número tres tiene un poder de creación. Cali, templo sagrado de la creación. ¿Y dónde está la creación? Es nuestro cuerpo. En este cuerpo creamos pensamientos, creamos nuevas cosas que nos ayuden a entender la dinámica de la vida, pero también nos ayuda a crear ceremonias para alimentarnos de aquello que viene de fuera de nosotros, como qué, como alimentar la mente de afuera de la experiencia de los demás. ¿Cómo? Leyendo libros, asistiendo a talleres, practicando ciertos conocimientos, pero también nos ayuda con la ciclicidad. ¿La ciclicidad de qué? La ciclicidad de la vida. En este caso, en la energía femenina está mucho más presente en este ciclo menstrual, ¿no? Es un ciclo, es una oportunidad de dar vida en ese metzli, en ese mes de 28 días. Es una creación, por eso ponen la luna, la creación, la fertilidad de la vida, que debemos de estar conectados, ¿sí? El regente protector para el empoderamiento de Tepeyolojli, el Peyolojli, el espíritu de la montaña, pero aquí tenemos que entender una cosa. El número tres es la creación, ¿sí? Por eso cuando creamos energía, yo les decía, vamos a utilizar estos tres deditos y empecemos a mover en esta parte de la cintura. Nuestro cuerpo va a empezar a crearnos esos escalofríos, a crear toda esa energía que en algún momento pues lo dejamos de desapercibido, ¿no? Porque la misma, el mismo trabajo que nosotros tenemos o estamos enfocados a una sola cuestión. Y bien, el número tres es crear. Cuando estamos sanando, vamos a crear medicina, vamos a crear sanación, ¿sí? Y aquí tenemos al Cali. Para crear medicina debemos de tener sabiduría. Y para tener sabiduría, ¿qué necesitamos? Practicar lo que nos han compartido. Si yo les he dicho con estos dedos vamos a empoderar y limpiar nuestro yolisco, el rostro del corazón. Bueno,
Tengo que crear mi medicina desde la mente, desde el corazón, desde mi palabra. ¿Cómo se lo voy a compartir? Decirle, a ver, con esta medicinita vamos a trabajar tu sanación. ¿No? Yeyi, del número 3, crear vida, crear medicina, crear nuevos pensamientos, nuevos sentimientos para la sanación. Y tenemos otro número, el chicuase, 6, 666. ¿Qué representa el número 6? En el Tonalpohualli ocupa el número 6, el Tonalimiquistli. Este Tonalimiquistli nos recuerda ese vibrar, morir para vivir, como decimos. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos seguros de que podemos renacer, como decía el relatito, ¿no? Dice el relato, le dice el abuelito a su nieto, yo no moriré, viviré contigo. Y justamente este rayo que nos cayó a los dos, él decidió darte la oportunidad a ti. Así es que tienes que aceptar tu responsabilidad. Por eso Chicuase es el número 6. ¿Qué quiere decir chicotic? Que no está parejo, tiene que empezar a vibrar para elevar esa energía. Como les decía, cuando se nos presenta una energía mucho más, esta energía mucho más densa, ¿qué hacemos? Elevamos también nuestra energía, la temperatura de nuestro cuerpo para soportar esta presión energética, ¿no? Dejar morir a esa debilidad, sino que empoderarlo. Resulta que muchas veces nos domina el miedo y por eso energía muy densa, su frecuencia es mucho más elevada, pues opaca nuestra energía y al opacarlo, al disminuir, es mucho más fácil que nos pueda poseer mentalmente, intelectualmente, energéticamente. Es parte del trabajo que necesitamos elevar ese potencial, esa fuerza, ¿sí? Entonces, chicotic, ¿qué quiere decir? Resistente, que renace a través de las circunstancias. Eso quiere decir chicotic, resistente, como esa lagartija que sube arriba y cae y no se fractura. Es resistente porque todo esto le tiene que servir para renacer, morir para renacer, ¿sí? Crear vida en el plano terrenal y en el plano onírico, en el plano de la ensoñación. El número 6 representa la introducción a lo espiritual. Es el primer portal, ¿no? Ya creé, ya me puse a crear mi camino, mi sendero, mis objetivos, mis carricitos, ya los tengo bien empuñados los tres. ¿Ahora qué me queda? Pues vámonos. Si tengo que dejar ciertos hábitos, los tengo que hacer. Pero en la cuestión de la medicina, si yo tengo este incienso, yo le daré vida a este incienso como medicina. Le escribo una plegaria. Te agradezco, incienso, medicinita sagrada. Te agradezco que hayas ofrendado tu vida y el día de hoy te pido que ofrendes nuevamente tu ser, tu cuerpo físico, espiritual y energético para sanar al hermanito o la hermanita. Ya dices su nombre. Le estás pidiendo permiso para que sea el vehículo para la sanación. Le estás dando vida como medicina. ¿Sí? Ahí reside la clave de que luego dicen, oyes, con los abuelitos, oiga, pero récele,
Dele un recito para que vaya bien empoderado, ¿no? Justamente es el número 6. Yo le estoy dando vida, le estoy dando objetivo a esta medicinita para que pueda llegar, para que pueda empoderar a todo aquellos que quieran sanarse, ¿no? Ahí radica el número 6. Y bueno, podemos crear, de hecho vamos a crearlos, una pequeña plegaria a los números, porque tenemos que hablarles. Como les decía, son independientes, los números son independientes con el tonali, ¿sí? El número siempre va a estar ahí presente. Y en el tonal powali siempre va a haber números de 1 al 13. Y Sempowal tonal powali, o Sempowal, perdón, Sempowal tonal iluit del 1 al 20. Pero este de 1 al 20 no aparece como decir 20 xochitl, ¿no? Sempoali xochitl. No aparece. Nada más aparece la numeración de 1 al 13. Por eso decimos, tonal, energía, powali, cuenta. La cuenta de las energías, ¿no? ¿Qué sería? El número y la energía. Por ejemplo, la energía del día de hoy es kiawit, lluvia. Powali, yeyi, ¿sí? Entonces, ¿está siempre presente los números? Sí. Y ese número también nos empodera, también nos da poder y sanación. Fíjate, el perrito, ¿no? Nos da esa sanación. Dice que cada número tiene el poder de sanar, pero ojo, también de enfermar, dependiendo del enfoque que le demos, ¿sí? Ahora bien, es el número 6. Vamos con el siguiente número poderoso, el 9. Chic, Naui. Chic se refiere a torcer, a transformar, ¿no? Chic, tuerces. Lo que ya está, lo tienes que transformar, cambiar. El número 9, por eso también algunos dicen, el número 9 es el número nahuálico, porque tiene el poder de transformar. Sí, sí, también por el tonali, por at. ¿Y quién va a torcer? Nosotros somos agua, sí. Y es aquí donde a veces debemos de estar muy enfocados, tener muy presente el poder de la numeración. Si decimos 3 creación, 6 vibración, dar vida, empoderar. ¿Qué quiere decir empoderar? Deja morir lo que no te sirve y solamente deja lo que te sirve. Eso que te sirve te va a llevar a que te puedas transformar. ¿Transformar qué? Transformar tu forma de pensar, transformar tu forma de sentir, de percibir, de intuir todas estas situaciones que nosotros vivimos, siempre viviendo en la centralidad del Colotli. ¿Y por qué está el Colotli? Porque el alacrán nos dice, tú eres veneno y tú eres tu propio antídoto. De las medicinas de todos los animales, el mismo antídoto está en su veneno. ¿Entienden? Aplicando eso a la vida humana, a nuestra vida de un más igual, nos lleva a ese entendimiento que nosotros tenemos el poder de autodestruirnos
y de destruir a los demás, pero también tenemos el poder de sanar, de ser ese antídoto para que los demás no se enfermen. Por ello, cuando nosotros vamos a sanar, cuando llamemos, hagamos presente el número 9, lo que estamos haciendo es, nosotros estamos intencionando para transformar este cocolistle, esta enfermedad, en medicina. ¿Y cómo lo haríamos? Trabajando con la mente de la persona. Sí, porque los doctores de los hospitales, de las clínicas, ellos ya lo hacen. Ah, estás enfermo. Una inyección. Y creen que con eso sana. No sana, solamente lo controla. Porque sanar es ir hasta la raíz de ese mal. ¿Cómo? Trabajándole su psicología, trabajándole sus emociones. A veces la raíz de ese cocolistle, de esa enfermedad, es algo emocional. Por eso les decía lo primordial, sanar nuestro yolisco. ¿Hay otros tipos de sanaciones? Sí, pero necesitamos empezar a practicar esto para sanar lo emocional hasta que lo asimilemos. Ya les daré la otra técnica. Porque si les doy esta técnica y luego otro, muchos de nosotros decimos, no, me voy con el último. Es más poderoso, sí, pero es que tienes que entender este primer paso para que puedas aplicar el otro y entenderlo y después el otro. Es como cuando subimos las gradas, ¿no? Tenemos que pisar el de abajo para que nos sostenga y demos otro paso arriba y otro paso arriba. Sucede así también, porque queremos, ¿no? Plantamos una semillita, pero ya cortamos frutos. No se puede. Necesitamos ir forzando, trabajando de esa manera. ¿Por qué forzando? A veces tenemos que forzar la mente y el cuerpo para que se discipline, ¿sí? Porque es lo que nos han dicho. La gran mayoría de los sistemas, de las instituciones nos dicen, pues, no pasa nada, ¿no? Nos muestran un mundo, perdón por la expresión, un mundo de mediocridad, ¿no? En ese mundo de que no pasa nada. Si ustedes, si ustedes pueden observar la música que predomina, ¿no? El reggaetón, por ejemplo. No tengo nada en contra de esa música, pero ¿qué mensaje da? ¿Qué mensaje da? Puras leperadas, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ver. El mundo de la familia, lo están desintegrando la familia, ¿sí? Están quitando roles para que se confunda más. Y eso es torcer, eso es cocolisli, ¿sí? Bueno, transformación es lo que representa el número 9. Debemos de transformar y aquí está, miren, 3, 6, 9. Crea, da vida y transforma. Después de transformar, regresas. Crea nuevamente eso que transformaste, dale vida y otra vez te va a transformar. Es un, es un eterno ciclo. Y veamos el número 666. ¿Qué nos han dicho con ese número? ¿Cómo lo han satanizado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que representa? Dice, no, el 666 es el número de aquel innombrable, ¿no?
¿Para qué? Lo que les decía, para que no encontremos nuestro poder, ¿sí? Para que no podamos darle vida a lo espiritual, a lo emocional y a lo energético. A lo energético me refiero también al cuerpo, ¿sí? A lo espiritual nahual, por ejemplo, al tonal. A estos tres, darle vida, empezar a vibrar, porque ya lo tenemos, ¿sí? Pero dicen, no, no, ni siquiera lo digas, ni siquiera lo escribas. El número 6 es de aquel que se transforma. Pues sí, porque tiene el poder de transformar. Nosotros cuando estamos sanando, tenemos el poder de transformar esta medicina para sanar a la persona. El número 9. Ujú. El número, por ejemplo, 20. Sempowali, florecer. Para poder florecer, tenemos que pasar por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para poder florecer, desde el Tonalpoali nos dice, tenemos que pasar por toda esta numerología, estos números, y así poder encontrar ese poder de completar nuestra energía, de empoderar nuestra energía, ¿no? Ahora bien, también recordar que todos estos números y que todos estos tonali los tenemos en nuestro cuerpo. Es lo que nos hace ser íntegros. En esta veintena que vamos a iniciar pasado mañana, que sería el miércoles, vamos a iniciar la veintena, nos va a llevar a esta reflexión. ¿A qué? Esta imagen, por si lo pueden ustedes, por si lo pueden ustedes imprimir en un póster grande, ya sea en lona, ya sea en papel, y pegarlo para esta veintena, va a ser necesario. ¿Por qué? Justamente porque vamos a iniciar con Zipacli, ¿no? Y vean ustedes, Zipacli, si nos ponemos de perfil, Zipacli es el pie izquierdo. El pie está completo. Entonces es la primera medicina. Y el pie derecho, vean, en el pie derecho tenemos a Tezcatlipoc, a Ocelot. Este es un espejito de obsidiana. Y ahí está el ocelotito. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Recordar en qué parte tenemos a Zipacli, a Ocelot, a Xochitl. Vean en qué parte. En la boca. Dice que tu palabra sea florida, que tu palabra, que tu palabra sea el perfume para sanar a los demás, ¿no? Que tu pensamiento sea medicina, que tu mente vuele rápido y conecte con tu pasado y con tu presente. Aquí está el águila. Kiawitl, ven aquí adelante, que por donde tú camines hacia adelante de ti, vaya fertilizando. Y Kiawitl es el número 19, por ejemplo, ¿no? Y que está dentro de nosotros. Esta percepción, esta intuición del venadito, vean, ¿a dónde lo tenemos? Aquí, en la creación. Tecpat, un cuchillito de pedernal está aquí. ¿Por qué creen que está aquí? Y no está aquí como está en los cuecuellos. Recuerden que en los cuecuellos aquí tenemos el Tecpat. Porque aquí lo tenemos como un collar recordándonos, ¿no?
como nuestro collarcito este, me recuerda quién soy, me recuerda que qué, trabajar con quién, con mi chalchihuitotoli, ¿sí? Con mi chalchihuitotoli, con mi guajolotito de jade, ¿no? Entonces, y vean los colores, blanco y rojo. Trabaja con tu guajolotito de jade, dice, cambia, transforma, para que puedas vivir pues, en armonía. ¿Y quién está ahí presente? Tezcatlipoca. ¿Y quién es Tezcatlipoca? Él es el humear del espejo de obsidiana y es nuestro ego. Por eso el Tecpat te muestra hasta un collar para que te recuerde cuál es tu principal trabajo. El número 20. ¿Sí? A ver, 9, sí, 20. Entonces, hermanitos, de eso trata. Esto es una introducción en donde vamos a ponerle énfasis a las herramientas, que fue la primera clase. La segunda clase fue la de las plegarias, que en la siguiente veintena vamos a tenerlos presentes. Estoy en eso escribiéndolos, hermanitos. No, pues estar mucho tiempo también en la pantalla a veces lastima los ojos, tenemos que ir haciendo esas pausas. Primero, pues los hacemos, aquí, los escribimos. ¿Y dónde? ¿Quién te está dictando? Bueno, pues para eso hay que recordar un poquito. Vamos a ponerle otra de otro terabyte para que almacene más información. Entonces, la cuestión es escribir, porque les decía yo en algún momento, vas a una ceremonia, empieza con su plegaria. Ni mis las machilili, ay canoche, no yo. Tienes que estar atento para aprendértelo. Ya de ahí, vámonos, a tratar de hacer tu borrador, a memorizártelo, porque no te dicen, a ver, vente para acá, te voy a dictar la plegaria para dar la ofrenda a Tepeyolojtli. No te enseñan así, ¿sí? El aprendizaje aquí es que tú estás viendo cómo lo está haciendo, memorízatelo y estate atento, atento, observando cómo va poniendo las ofrendas. Agarra una ofrenda y le habla, por ejemplo, a las flores. Nekani mitzoakili mushochitzin ahuya. Xiconceliti mitzmactilia y canochi no yolo. Ni canca, ni canca mocopatlahuilolzin. Y ya lo prendió. Nemitzmactilia y canochi no yolo. Y camieg mawizo. Y ya ni canca, mezcalayot. Tejuatzis con celi. Aquí está el mezcalito, usted reciba, ¿no? Y ya estás en la ceremonia. No te dicen, a ver, tienes que decir esta frase, después esta frase. Por eso yo les he repetido, y ayer que les decía, esto es solo eso, una propuesta, ¿cómo lo hacemos? Ustedes y nosotros tenemos la oportunidad de enriquecerlo o de hacer una sola frase y agregarle, ¿sí? Pero siempre tenemos que agradecer. Agradece por todo lo que no se te da y agradece por todo lo que no se te da. Pide, pero también comprométete, ¿sí? No es como ir a la iglesia, mi gran Señor, perdóname por todos los pecados que he vivido. No, no. Aquí o agradeces, pides y te comprometes. Porque solito las cosas no van a suceder. Tu ofrenda va a ser el de compartir, ¿no? Potencializar. Esto lo vamos a vivir, a vivenciar, sí. Por eso quise darles estas clases como introductorias, para que pongamos atención especial en los números.
su valor, su poder y de aplicarlos. Las plegarias, el Mashoch Poncayo, ¿no? O sea, las mudras que vamos a necesitar, que vamos a utilizar, sin perder de vista, sin perder de vista su regente. ¿Saben quién es su regente de Tlaxochimaco? ¿Alguien que me lo recuerde? ¿No? Aquí, si no se acuerdan, por ahí a lo mejor tienen cerca su folletito. ¿Quién es su regente? Es alguien muy poderoso y que vive de las flores. ¿Quién es? ¿Ya lo checaron? Huitzilopochtli, Sebastián. Así es, hermanita Tlazocamati. Huitzilopochtli. La fuerza de voluntad. Pero también de esa fuerza de voluntad nos recuerda el colibrí sagrado. ¿De qué se alimenta un colibrí? De las flores, del néctar de las flores. Y eso mismo les puedo decir yo, que en esta veintena, para mí es muy especial, porque es cuando tenemos la oportunidad de conectarnos con los abuelitos, con estas 20 energías, con los que ya están en Mixlampa, pero se fueron de niños, de pequeños, ¿sí? Por eso, he ahí la importancia. Creo que les comentaba recientemente una hermanita me dice, ¿por qué en Tlaxochima? ¿Qué no es en noviembre? Digo, sí, para usted que es católica, sí, pero para nosotros, no. ¿Y me lo puede explicar? Sí, a grandes rasgos. Pero yo quiero algo profundo, entonces, inscríbase al curso. En el curso vamos paso a paso y va a ir entendiendo mejor, ¿no? ¿Cómo funciona esto, el hecho de conectarnos con los abuelitos pequeñines? Después vienen los grandes, Xocotl, cuando maduran los frutos y caen. Híjoles que el tiempo, he ahí, sí, yo necesito para explicarle, como usted dice, profundamente, también necesito tiempo. Usted ofrenda su tiempo, yo ofrendo mi tiempo y aprendemos. Yo desafortunadamente todavía no tengo la capacidad de poner un chip aquí y ponértelo y pasarte toda la información. Todavía no llego a ese nivel. Bueno, hermanitos, el día de hoy, Kiawit, lluvia, con regente de Tonatiuh, ¿verdad? Lluvia se conforma también de varias partículas de varias raíces de palabras. La palabra ki, ¿no? Lo hace accionar el sustantivo y lo convierte en verbo, ¿no? Es como una partícula que le da vida al sustantivo. Un sustantivo se refiere a nombres de plantas, de rocas, de todo lo que se pueda nombrar, ¿verdad? Inclusive hay sustantivos propios, pero no lo puede convertir como una acción. Entonces, Yawit viene de la palabra Ayawit. ¿Qué es Ayawit? La neblina. Y literal, ¿no? ¿De dónde se desprende esta lluvia? Pues de esa neblina, de ese humo que hace ya la precipitación formando esa agüita sagrada, ¿no? Entonces, Yawit, que es Ayawit, neblina, humo cargado de agua, ¿no? Entonces, literal, Kiawit quiere decir el agua, cómo se desprende el agua y cae. La lluvia, ¿no? Es lo que quiere decir. Entonces, Tona, pero ¿por qué lo empodera Tona? ¿Por qué decimos que regente protector? Regente protector porque es
aquel o aquella energía que le da vida. ¿Cómo? Vamos a verlo. Por eso el relato tiene mucha conexión con la lluvia. Porque para que se evapore esta agua, ¿qué se necesita? El calor y la luz del sol. Ese calorcito hace que el agua se evapore y pueda formar nubes. ¿Mm? Sin el sol no se pueden formar las nubes. No, no se puede evaporar tan fácil el agua. No lo puede transformar. Entonces, Tonatiuh le da vida a esta lluvia junto Chalchihuitlicue, con Chalchihuitlicue, ¿verdad? Tona, la partícula tona, si se acuerdan también decimos tonali o tonal, es la energía que emana el calor que desprende el abuelito Tonatiuh y que nosotros como humanos y como los animalitos y como las plantitas, entre animales y personas, es la sangre también, el tona, la energía calorífica que existe en el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, todas estas energías que necesitamos están presentes en el abuelito Tonatiuh. Sí, la partícula tona, energía calorífica, interpretado como empatía y sabiduría. ¿Sí? Deme un minutito. Bueno, entonces les decía, Tonatiuh como la energía y el calor que impregna, ¿no? Y lo mismo está en nosotros, ese calor. Tiu, de la palabra tiawi, de tiuh, de caminar, de avanzar hacia adelante, sin dar tregua. Es como la fuerza de voluntad, vámonos a caminar, a avanzar, ¿sí? Lo mismo sucede con esto que nosotros hacemos o que trabajamos. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a construir este sendero, tenemos que tener la fuerza de voluntad, la disciplina, a realizar el paso a paso, ¿verdad? Para poder desprender nuestro vuelo y elevarnos y ver más allá de lo que nosotros podemos hacer, a autodescubrirnos cómo podemos ser mejores y ser esa lluvia fresca que refresca a todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, Tonatiuh quiere decir la el origen o el creador de luz y calor que avanza disciplinadamente, pero que está en ese constante transformación en estos 13 aves que caminan en el cielo. Por eso dicen algunos, ¿no? En estos 13 cielos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a los dos colibríes, el colibrí azul turquesa y el colibrí hermoso. El colibrí hermoso es ese sol redondito, color rojo, ¿no? Pero ahí está presente, ahí está interpretado toda esta fuerza de voluntad y al terminar el día encontramos al cochotl, que es el loro,
ese luz hermoso del abuelo Tonatiuh, que no se cansa de estar viviendo, que no se cansa de trabajar. Ahora bien, en la imagen mántica, en la imagen de la sabiduría, como ustedes pueden ver, su cuerpo de este personaje que es Tonatiuh está lleno de tona, de energía. Sí, vean, está todo de color rojo. ¿Y cómo podemos comprobar que es Tonatiuh? Bueno, vean sus cabellitos, ¿no? Está todo de color amarillo. Aquí en esta, miren, uno, dos, tiene tres cuentitas. ¿Ya se dieron cuenta? Tres, ¿qué quiere decir? El creador de luz y calor. Estos cabellitos son como sus rayos del sol, ¿sí? Que nos ayuda. Miren, el tocadito es el de Xiuhtecutli. ¿Se acuerdan de Xiuhtecutli? Tiene su tocadito, ¿no? Xiuhtecutli, él también es el abuelo sol. Xiuhtecutli se convierte cuando los rayos, la irradiación del cielo azul en el cielo, que anuncia, que anuncia una nueva oportunidad, que anuncia un nuevo trabajo que realizar, ¿no? Entonces, pues, esta energía sagrada tenemos que trabajarlo. Por aquí tenemos, por ejemplo, las dos plumitas, las dos plumas. ¿Qué representarían estas dos plumas? Recordemos, ¿no? En la clase decíamos, cuando nos tocó con Cuauhtli, tu pluma de águila. El águila es la viva representación de una persona sanadora, porque lo empodera, le da vida. ¿A quién? A Xipetotec, el que cambia de piel. Entonces los abuelitos tuvieron que observar mucho para que el águila, su regente, protector y empoderador, fuera Xipetotec. ¿Por qué? Porque a los 40 años se tiene que desprender de la piel para poder renacer. Esa es una de las primeras enseñanzas. Entonces, tú como sanador, ¿qué vas a hacer? Vas a cambiarle, vas a desprenderle la piel de esa persona. Pues sí, ¿no? Ese es el trabajo. Entonces, las dos plumitas. Por eso, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de conseguir estas dos plumitas y atarlos los dos, ya sabrán para qué nos va a servir. ¿Para qué? Para desprender las energías de las personas, pero también para recordarnos, para que nos recuerde cuán alto podemos volar sin olvidar el plano terrenal, porque a veces nos llega a pasar eso, ¿no? Sabemos un poquito, újole, creemos que ya no tocamos la tierra, ¿no? Por eso todo eso es creación de medicina, ¿no? Las dos plumitas, vean, esta es la creación, ¿no? ¿Por qué es la creación? Es como cuando agarramos la piedrita, decimos, ¡pum! Empieza a formar las ondas, ¿a vibrar qué? La energía, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vibrar, vibrar la energía. ¿Se acuerdan el número seis? Vibrar la energía, ¿no? Ahora bien, todo debe de generarse desde el corazón. Vean al gran abuelo Donato, dice, ¿no? Por eso, vean la mano aquí. Por eso yo les decía, los dos deditos, soy la fuente o soy la abundancia, la sabiduría. Yo lo puedo todo, ¿no? De ahí sale es un Mashoch Poncayo, es un decreto. O sea, no estás señalando hacia abajo, sino que es.
elevar tu plegaria para poder acceder a ese mundo de la abundancia, porque lo estoy llamando. Toda la energía, toda la vibración, lo podemos llamar, lo podemos atraer cuando estamos preparados para recibirlo. Cosa curiosa que decimos, quiero que llegue abundancia. Pues mira cómo estás haciendo. Estás protegiéndote de que no te llegue la abundancia. Para que te llegue la abundancia, pues abre tus manos. Ah, vamos. Entonces, todo esto es interesante. Todo esto que tenemos es Mashoch Poncayo, hermanitos. Esto que está aquí, esta es una ceremonia. Recordemos que es una ceremonia. ¿Sí? Vean su mano izquierda, que representa lo espiritual, está dando su palabra, o sea, está pidiendo, pero también le están dando información, mire, de afuera y lo está compartiendo. ¿Qué quiere decir? Lo que tú me das como tu sabiduría, yo también te lo doy y lo uno. Y selecciono lo que sí me puede servir y lo que no me va a servir. Pero ¿cómo lo hago? A través de estos pasos que son 15. Vean, estos ataditos son 15. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y vean, justamente la palabra viene del número 15. Y en el número 15, ¿quién está? Cuautli, ¿no? El águila, Xipetote. Para poder cambiar, tienes que intercambiar sabiduría e información. Además, nuestra mente, nuestro cuerpo, es como una olla. Vacéalo para que pueda estar rebosante nuevamente. Inclusive hay una frase que dice, Ipan no sin mi olla, tentok y casenteo tlamatilistli. El jarro o la olla de mi contenedor está rebosante de sabiduría y de sustento. No está diciendo está lleno, no, está diciendo rebosante, está hay en abundancia. Porque si decimos mi contenedor o como mi olla de sabiduría está lleno, estás decretando de que ya no puede entrar más información. Y si digo está rebosante, ¿qué quiere decir? Que hay suficiente espacio para que pueda integrar toda esta sabiduría. ¿Sí? En estos 15 pasos. Recordando que la medicina de la sanación. Para todo ello necesitamos disciplinarnos, miren, con Kiawitl. Vean, lluvia, la lluvia, tenemos aquí el atadito, este es de Tlalocantecutli. Sabiduría, impecabilidad, creación, lesna de maguey, lesna de hueso. Y aquí está, miren, ese es el punto creativo, la armonía, la unión. Estos colmillitos pues representan los rayos. Este, estos, estas barritas es una mano. Vea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creación de la medicina, creación de la fertilidad. Pero ojo, estos colmillitos también nos dice, ten cuidado, no todo es, no todo es bondad, también con la lluvia puedes destruir, son los rayos, ¿sí? Entonces quiere decir, dice, mantente en esa armonía, en esa integridad de tus trabajos,
en esa integridad de tu sanación, en esa integridad de tu trabajo como sanador. Y en algún momento me decía un hermanito, oiga, entonces, esta imagen lo podemos portar como panchi, como estandarte en nuestra danza de sol, o esto es lo que representa la danza de sol. ¿No? Yo les decía, este Amoshli es más antiguo que esta práctica, la danza del sol, ¿no? Pero sí pueden representarlo con esto. Y entonces en la antigüedad ya lo hacían los abuelos, no sabría decirles, ¿verdad? Pero sí, en lo general, es lo que representa en la danza del sol, es lo que se hace, ¿no? Se hace ese ayuno para poder vaciar todo eso que traemos y nuevamente alimentarnos. Hay que saber escuchar en ese ayuno de 4 días, de no dormir, de no comer, ¿verdad? Entonces, todo eso nos debe de enseñar para poder despegar nuestras plumas y elevar nuestro vuelo hacia el universo. ¿Sí? Bueno, hermanitos, y todo esto podemos integrarlo en este hermoso relato, ¿sí? Eh, quisimos titularlo de esta manera, Pablo Tziliket, Pablito el pedidor de lluvias, o el pedidor de la fertilidad. Justamente se refiere a la lluvia. Justamente se refiere a estas 3 velas. Recuerden que el número 3, crear la conexión con quién, con las energías. Suatecocoli, porque es su palabra sagrada que está ofrendando. El humito es para la conexión. Las flores de cempasúchil, aquí él hace este cruz de cempasúchil, aquí tiene sus mazorquitas y la flor desmoronada también tiene un significado, ¿verdad? Y todos esos inciensos y el trabajo justamente de conexión, ¿sí? Pero más sin embargo, los escucho, hermanitos, ¿qué tal les pareció el relato? ¿Qué aprendieron? Sí, les agradezco a los que nos acompañaron, ahí en la grabación del relato. Ajá, los escucho, hermanitos. ¿Qué me platican ustedes? ¿Qué rescataron de este relato? Porque es una forma de enseñar de los abuelos de esta sabiduría. Sí, hermanito Cristian, lo escuchamos. Buenas noches, Buenas noches, hermanito. Mastiani. Buenas noches, hermanitos. Pues, eh, así muy rápidamente, me gustó mucho lo que es el relato. Y no solo este relato, sino todos los demás. Eh, yo me identifico mucho con el tema de los niños porque es básicamente, ahorita que estamos nosotros de aprendices estudiando esto, es como si nosotros fuéramos esos niños. Entonces, por ejemplo, aquí del niño que su abuelito veía algo en él y que le transmitió todo su conocimiento. Usted lo comentaba también en relatos anteriores de que el abuelo le decía que la segunda condición era que tenía que buscar a alguien para transmitir el conocimiento. Entonces, pues aquí también con el niño, pues yo siento que una parte somos nosotros que estamos aquí estudiando con usted. O sea, y estamos aquí porque algo nos llama, así como el niño siempre veía al abuelo y lo analizaba y sin saber, él por dentro ya solamente estaba recordando, así como usted nos ha dicho en otras ocasiones. Entonces, pues la verdad sí, el hecho de que estamos en este camino y que sabemos que hay algo dentro de nosotros que nos llama y que por eso estamos aquí, es lo mismo que la historia del niño, ¿no? Que él sentía, él ya sabía y su abuelo le transmitió el conocimiento y pues bueno.
pues les cayó el rayo, que no fue coincidencia, el abuelo ya sabía. Algo que me llamó mucho la atención en el relato es que le enseñó a leer la humedad en el viento, le enseñó a leer las nubes. Entonces, pues creo que de esa forma es que el abuelito ya sabía lo que iba a pasar. Así, así por eso ya él se despedía de cierta forma del niño, ¿no? Y que él, pues sabiendo lo que iba a pasar, pues su último deseo, su última acción fue conservar ese conocimiento y pasárselo al niño, que es, siento, algo que usted hace con nosotros, con todas estas lecciones, y que ya nosotros sabremos qué camino tomaremos, ¿no? Entonces, pues sí, en general, otros relatos, sí me identifico mucho con todos ellos. Y pues muchas gracias por compartirnos su conocimiento, Tomás Chani. Tlazocamati. Tlazocamati, no ignitzin, tlazocamati. Sí, fíjese que, bueno, creo que ya les había comentado, algunos hermanitos me escriben de manera muy personal, me dicen, oyes, ¿y esos relatos qué? ¿Son reales o son ficticios? Le digo, de hecho son anécdotas, ¿no? Nada más que se convierten como esos relatos para que podamos escucharlos y aplicarlos. Entonces, de este curso se desprende el curso de pedidores de lluvia, primer nivel, ¿no? De ahí se aprende todo esto, hermanitos. Bueno, los escucho, hermanita Fernanda, por favor. La Puyahualti, Nocníbal. Tapayagualti, Nonitzin. Gracias. Pues me gustó mucho este cuento, este relato, pero también me movió mucho porque me acordé de mi abuela. Me gusta esa parte en donde dice, es el momento de partir. Me siento muy orgulloso de ti. Y me gusta mucho como el abuelo le dice que pues siempre lo seguirá escuchando, que lo escuchará en el sol, en el río. Yo a mí me ha pasado, a veces cuando cocino alguna receta de mi abuela, escucho su voz y sí es cierto que los que parten siguen desde otro lugar, es como si le hablara a mi corazón. Em, Me gusta mucho esa parte también porque ahora entendiendo toda la energía del día, me seguirás escuchando en el sol y en el río, ¿no? Es como si estuvieras hablando el relato de la Moshli también, porque están ahí las energías presentes. Em, y también hay otra parte, ¿no? De la abuela que ya sabía. Y es interesante que cuando, pues a veces presentimos, ¿no? Este momento de partir. Y sí me acuerdo de algunas otras personas queridas que han partido como que saben. Es interesante y también pues la abuela, ¿no? Como Ishkwani, como ya se leyó el rostro del abuelo cuando partía. Y ahí de esas despedidas cuando sabes que pues no vas a volver a ver a esa persona. Y también pues es como la lluvia, ¿no? Porque la lluvia se transforma, la lluvia deja de ser lluvia y fertiliza la tierra. Entonces todo está tejido tan hermoso como un petate, cada palabra, cada referencia, pues tiene un porqué y un significado y agradezco mucho este relato, muy, muy bello. Tlazocamati, Temachtiani. Gracias, hermanos, por Tlazocamati. escuchar. Tlazocamati, no ignitzin. Sí, hermanita, pues está enfocado a eso, ¿no? A la fertilidad. Y de una u otra forma nos va preparando a aceptar que la muerte es parte del camino, ¿no? No es el fin, claro, pero es parte de toda esta ciclicidad. Hermanito Alberto, ¿lo escuchamos? Si, si está con nosotros, manifiéstese. Sí, hermanito. Bueno, tal vez sea su internet, hermanito, pero en lo que se restablece.
Escuchamos a la hermanita Leti. Tazocamati Temastiani. Buenas noches a todos. Buenas noches, Yo hermanita. quiero platicarles un relato de la hermanita Osomatli. Eh, em, Estaba yo leyendo que preguntaba uno de los hermanos si realmente es cierto que puedes ser pedidor de lluvia, que puedes hacer llover, ¿no? Ujú, Que si estos relatos realmente existen, ¿sí? Y esta hermanita resulta que hace poco fue al pueblo de su papá y le decía a un tío que no había llovido. No, es que no ha llovido, ya el maicito se está secando, no hay agua. Y a la hermanita se le hizo muy fácil empezar a jalar nubes, empezar a moverlas, ¿sí? Pero también la hermanita recordó lo que un hermano le dijo. No, la verdad dice, cuando haces una ceremonia, yo nunca pongo ofrenda. No es necesario que las pongas, ¿sí? Eso yo lo hago sin ofrenda, no pasa nada. Y esta hermanita dijo, bueno, pues no pongo nada, no pasa nada. Entonces la hermanita Osomatli empieza a jalar las nubes, empieza a traerlas, ¿sí? Consiguió que se nublara, se juntaron esas nubes de agua, pero hasta ahí lo dejó, como no puso ofrenda ni nada, hizo el pedimento y todo, no llovió. Pero oh sorpresa para la hermana Osomatli. La noche cuando fue a dormir, esta hermana tiene la capacidad de entrar a los portales muy fácilmente y de ver con su tercer ojo cómo se abre un portal. Resulta que toda la noche no pudo dormir bien. ¿Por qué? Primero se le apareció en su tercer ojo, ella estando con los ojos cerrados, el cráneo de un abuelo, un cráneo antiguo, un cráneo amarillento por el tiempo, un cráneo de 3/4 de perfil, ¿sí? Viéndola. Ella dijo, ah, caray, pues, ¿qué es esto, no? O sea, déjame dormir, yo quiero dormir, vete, ¿sí? Pero no se iba. Abrió los ojos, volvió a cerrarlos, volvió a abrirlos, ya no sabía ni qué hacer. Y luego aparece otro abuelo viéndola de frente, con un cráneo más antiguo todavía, porque tenía como telarañas, pero justo en la frente tenía una cruz, la cruz de los 4 rumbos. Y el abuelo la veía de frente y ella decía, ay no, o sea, ¿qué onda contigo? Vete, o sea, ¿por qué estás aquí? O sea, no entiendo, o sea, ¿qué es lo que pasa, sí? Entonces, tratando ella entre abrir los ojos, dejar de ver ese portal, vuelve a aparecer otro abuelo. Y ese abuelo también viéndola de frente, pero tenía arriba de su cabeza unas estrellitas amarillas, ¿sí? Y esos 3 abuelos estuvieron ahí prácticamente como unas 3 horas, ¿sí? Duraron bastante tiempo. Al amanecer, esta hermanita le pregunta a un abuelito, oiga, abuelo, usted que es tan sabio, ¿sí? Me pasó esto en la madrugada y pues, ¿qué onda, no? O sea, yo sé que los cráneos son de abuelos, ¿sí? 3, pues son la creación, ¿no? Pero pues no entiendo, a ver, explíqueme. Y este abuelito tan sabio le dice a la hermanita, posiblemente no se despidió de un trabajo que usted realizó o no agradeció un espacio. Le recuerdan que cada trabajo y favor se debe realizar. No, la hermanita casi se quería morir. Entonces le dice a su abuelo, oiga, abuelo, es que hice esto, ¿sí? Pero pues no puse ofrenda y no agradecí. Y ahí en el relato pues dice, debes de ser congruente con lo que dices y haces para honrarme a mí mismo y honrar a mis ancestros.
y honrar esa sabiduría para que florezca y regrese el perfume de nuestros abuelos en la ventana de Tlaxoquimaco. Y ese es mi relato para los que no creen y dicen que, pues, ¿cómo va a ser cierto? Es cierto, hay que respetar y hay que honrar. Y es tan grande esta sabiduría y es tan hermosa, ¿sí? Que valoren el conocimiento que ahorita están recibiendo, hermanitos, porque es muy grande. Nadie se los va a dar. Tlazocamati, Tlazocamati, le agradezco. Tlazocamati te tiene. Buenas noches a todos. Tlazohcamati no ignitzin, nixelia ikamiek mawisotl, iwan ikanochi no yolo motlahtol, mohuehuetlahtol, ¿no? Recibo con honor y respeto su palabra, su sabiduría y de todo corazón, ¿sí? Esta parte que les decía yo, a veces tal vez suene muy repetitivo y a veces quizá ustedes lo noten como una exigencia, como una indirecta, como, no sé, tal vez lo hayan interpretado, pero yo les hago mucho énfasis cuando les digo una correspondencia. Tú me das algo, yo te doy a cambio algo. ¿Por qué? Porque bueno, siempre vamos a agradecer y siempre que vayamos a un lugar a hacer un trabajo o ir a una ceremonia, ir de traje, no de traje con corbata ni nada de eso, no. Yo traje esto para la ceremonia. Yo traigo esto para ustedes. Yo traigo esto para la que está convocando a la ceremonia. Yo traigo esto para los abuelitos guardianes del lugar. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista que a mí me han enseñado, si un abuelito te invita, por respeto, mira, no te traigo gran cosa, abuelito, pero esto es lo que yo hago o este es lo que yo te puedo ofrendar, pero te lo entrego de todo corazón, empoderado por los cuatro rumbos y que la energía siga fluyendo en todos los ámbitos de su vida. Recíbalo, lo entrego de todo corazón. Entonces, sí, hermanita, muy interesante su relato y ese es el trabajo que nos toca hacer nosotros, ¿sí? Bueno, Tlazoscamati Miek, hermanito Alberto, sí, sí, nos puede compartir o pasamos con el hermanito Alfonso. Ah, creo que sí, ya bajó la manita. Wally, yo Hermanito, Wally, Wali, Temastiani, Wali, Nagnitzi, lo escuchamos. Tanaiti, Nogniwa, hermanitos, pues mi compartir esta noche con ustedes es del relato. Me dio una alegría, gusto. Ya lo oí tarde, Ujú. por ahí le mandé un mensajito que me iba a poner al corriente y pues no tanto de verlo, más bien de escucharlo y escucharlo con mis ojos cerrados aquí en la recámara. Y pues me llegó al corazón porque me recordó pues mucha parte de mi niñez. Su servidor, pues tuvo hasta 5 años con mi abuelito y lo que no les enseñó a mis tíos, pues a mí me lo enseñó. Tal vez, no sé, eh, me sentí parte del niño porque a lo mejor él vio cosas en mí y me compartió mucho conocimiento, no como una clase, sino con la parte práctica, el permitirme estar con él desde el amanecer hasta el anochecer y pues dentro de todo lo que se realiza en la labor del campo, entre ellos pues los momentos de recogimiento
con la madre tierra, pero con nuestro interior. Y pues como vamos viendo nosotros en las veintenas, antes no lo comprendía, así no lo sabía. Yo nomás sabía lo de las 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno, y pues el sistema que nos imponen. Hoy por hoy, pues ya voy comprendiendo muchas cosas a mayor profundidad. Pues mi abuelito hacía sus ceremonias de acuerdo a las trecenas, a las veintenas. Nunca me habló a mí de trecenas ni de veintenas, simplemente él hacía pues sus ceremonias, sus prácticas, y yo las observaba y veía, y me hacía parte de esas ceremonias. Entre ellas, pues esta precisamente, la de pedidor de lluvia. Yo no sabía, pues, yo no sabía pues, que se tenía que tener una preparación para esto. Creo que esa preparación me la empezó a dar desde una edad muy, muy joven. Después se me perdió, o más bien la dejé por seguir otros rumbos, otros caminos, y que hoy vuelvo nuevamente a retomarla con su compartir, pero ya con una base más firme, con un fundamento. Y ese fundamento que todos traemos en el corazón, ese fundamento de ese conocimiento que siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en nuestra sangre, en nuestras raíces, pero pues que a veces negamos o dejamos de ser parte de ese mismo conocimiento. Sin embargo, pues lo que yo veía y vi en este relato es el niño muy obediente, y yo por aprender pues hacía todo lo que me decía él, que a veces me costaba trabajo, así como al niño, pero poniendo atención, pues él veía, mi abuelito veía que yo podía con eso y más. Tan es así que en la actualidad, cuando yo voy a visitar a mi familia, pues mis tíos siempre me piden que vaya con ellos pues a la parcela, que hagamos un ritual para, si voy a inicios de las lluvias, pues para que haya abundancia en lluvias, y a la vez que el alimento, centeos, pues estas mazorquitas sean en abundancia para todos. Y pues no sé, pero a mí me tienen mucha, pues como fe, porque hay gente que se dedica a eso, pero dicen que, o por lo menos lo que sienten, la experiencia de mis tíos, que es muy diferente a cuando yo los acompaño. Y yo voy, pues, y lo hago de corazón. Los demás que van, pues, lo primero que piden es el cobro, el dinero. Y ahí poco a poquito la comunidad me va conociendo. Este año creo que va a ser muy diferente porque ya llevo una visión más amplia, con todo su compartir, con la primera parte del curso que llevé de pedidores de lluvia. Y al principio decía, bueno, ¿por qué se me está dando todo esto? ¿Qué acaso no hay más? Pero hoy en la actualidad, ahorita, ya comprendo, ya entiendo, ya creo que ya di con la parte de mi misión, y pues seguir este mismo aprender y desaprender. Esta parte, pues de pedidor de lluvia, yo no creí que la tuviera. Y recordando, pues las prácticas que hacía mi abuelito y lo que yo he hecho ya en la realidad, porque a veces me tocan trombas fuertes, o comúnmente que se le nombran, pues, tornados o culebras. Ujú. Anteriormente, yo lo que hago es agarro un puño de sal con mi mano derecha, hago una cruz y un machete que tengo de mi abuelito. Y con ese machete corto esa culebra. Le pido, pues, a los elementales de la naturaleza que me permitan realizar este trabajo para que no se siga el desastre, que haya un equilibrio armónico para la naturaleza y para que no haya desastres en las parcelas. En el caso aquí de la ciudad, pues ahorita que estoy acá en la costa,
pues sí han llegado también. Y me ha tocado pues hacer mi trabajo yo sin ese conocimiento, le digo, apenas que empezamos nuevamente a florecer. Sin embargo, pues lo que uno ya trae lo hace uno innato, sin miedo, que es importante, con una seguridad que yo digo, bueno, ¿de dónde me nace tanta seguridad? Pues ahora sí ya sé bien, que ya lo hice en otras existencias, que ya lo trabajé, Ujú. que nada más me faltaba recordar. Y así como este niño, Pablito, eh, a mí no me ha caído un rayo, qué bueno, pero yo sé perfectamente también, así lo hablaba mi abuelito y lo decía, creo que en un momento lo manifesté también, que los mejores pedidores de lluvia eran a los que les caía el rayo, y si quedaban vivos, pues ya eran llamados graniceros, y las facultades se le iban desarrollando, pero pues tenía esa parte como tabú, pero hoy en día sabemos, y con todo lo que ha compartido, es que no es necesario que nos caiga un rayo. Sí, también investigué esa parte. Pues el rayo, hay una energía que es masculina y una es femenina. Si te cae un rayo de una energía femenina, pues es la que va a trabajar en ti, es la que te va a proteger y te va a resaltar todas esas facultades que ya tienes. Pero si te llega a caer un rayo de energía, pues masculina, quedas fulminado ahí. Adiós, mundo cruel. Y lo he experimentado aquí en Lázaro Cárdenas, pues hace pasadito de un año y medio, casi 2 años, vino una familia y aquí quedaron. Una familia que apenas se estaba formando. Apenas habían casado y venían de luna de miel y les cayó un rayo. Entonces él quedó vivo y ella pues ahí quedó. Ahorita con el tiempo después tuve contacto y pues la persona está asustada porque dice es que tengo cosas que no tenía antes. Entonces lo canalizamos por ahí con una persona de Milpalta, un amigo precisamente, temascalero, y él lo está orientando y ahí va. Y sí, yo lo he visto y díjole, qué fuerza tan tremenda tiene este camarada. Entonces sí existe porque lo hay, si no, no existiera el viento, la lluvia, el fuego y todos estos elementos que manejamos y somos parte de ellos. Hasta aquí, Temastiani, porque también tengo que ir a trabajar. Me dio la verdad un gusto ver recordado mi niñez a través de este relato y le agradezco de todo corazón todo su compartir. Tlazo Camati, Temastiani. Tlazocamati no Ignitzin, sí, pues de hecho creo que de este relato hay partes que lo hemos vivido, ¿no? O que de una u otra forma nos identificamos. Pero también es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, asumir la responsabilidad. Les digo, y si no me pega un rayo, o si me pega un rayo y no lo resisto, pues nunca cumpliré mi sueño de ser pedidor de lluvia. Podremos empezar a practicar, ¿no? Pero bueno, es parte de la experiencia, hermanito, y lo importante es que, como siempre les he dicho y como decía el abuelito, ahora busquemos a alguien quien nos pueda, ahora sí que, orientar y podamos nosotros orientar a seguir perpetuando esta sabiduría. Tlazocamati no ignitzin. Hermanito Alfonso, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. El relato realmente me hizo reflexionar mucho acerca de el conocimiento ancestral que se tiene, el conocimiento que muy pocos tienen el privilegio de poder conocer la profundidad. La mayor parte, pues se piensa que es otro tipo como lo conocen de manera muy vulgar, magia o brujería, ¿no? Entonces, Ujú. eh, yo, yo inicié mi página en el 2017 para promover el chamanismo desde una perspectiva más de investigación. Lo dejé en el 2017, terminé la universidad y me metí a trabajar y lo estoy retomando ahorita en el 2026, llevo unos 3 meses apenas que
que estoy promoviendo el chamanismo. Realmente yo soy un novato en esto, pero sí cuando encontré la página de usted, maestro, y lo contacté, pues me di cuenta de que, y ahorita que estoy ahorita directamente en las clases, me di cuenta de que la sabiduría es más allá de lo que uno se imagina, ¿no? Yo sí, eh, digo, he tenido la oportunidad a lo mejor en algún momento de tener experiencias con maestros que tienen conocimiento de algún tipo, pero no me imaginé que este conocimiento tal cual, como lo presentan aquí, pues la intención, y cada vez me convenzo más ahorita con las clases que tenemos de promover pues este conocimiento ancestral y como bien lo comentan se comenta en el relato, pues hay que preservarlo con respeto y honrarlo. Eh, mi mamá, al parecer, tenía ese don, pero nadie le dio esa instrucción y lo dejó ahí en el abandono. Mi mamá tiene muchas veces las posibilidades de detectar o presagiar situaciones complicadas. Mi mamá presagió la muerte de sus hermanos, lo vivió en carne propia, se levantó un día y le dijo a mi papá que su hermano le había pasado algo y que tenía que comunicarse para donde estaba su hermano, y efectivamente eso fue lo que pasó y le han pasado cosas de manera muy similar. Pero pues no recibió no tuvo ningún instructor, también lo abandonó, no le dio la importancia en su momento, y yo quiero retomar esa parte, ¿no? Quizá a lo mejor tengo esos genes también, y yo quiero aprenderlo. Sé que me va a costar mucho porque el contexto de donde yo vengo por ejemplo, el náhuatl no lo domino, pero bueno, voy a poner mi esfuerzo y sobre todo también buscar la manera de promoverlo para que muchas personas que tengan el interés genuino, pues también se sumen, ¿no? Y pues eso es lo que les puedo compartir. Tlazocamati Nognitzin, gracias por compartir. De hecho, estamos planeando, hermanito, en la veintena de Xocotlhuitzi. Después de esto, quiero implementar yo un curso intensivo, le llamo yo, no un curso de náhuatl como lo tenemos, como que en contexto de que estos son los pronombres, estos son los verbos, los sustantivos. No, lo estoy preparando, me ha costado mucho porque lo que quiero hacer es, hagan de cuenta frases, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que a mí me interesa muchísimo, que es Shinemi Ashkan Wanika. Por ejemplo, una sola frase. Shinemi Ashkan Wanika. Vive en el aquí, en el ahora. Es una simple frase, pero está lleno de esa filosofía de decir, disfruta este instante, amigo. No hay más. Sí, estate pensando qué es lo que vas a lograr mañana, pasado mañana, sí, pero por ahora, vívelo. De esto que vivas, te va a ayudar a encontrar lo que buscas en el futuro. ¿Sí? Son pequeñas frases que quiero que los estudiemos. De hecho, estoy preparando ya mi estudio, ¿no es Sería, cierto? Un espacio donde voy a grabar estos pequeños videos, ¿no? Una sola frase y después explicarles qué es lo que realmente nos está diciendo y que poco a poquito vayamos aprendiendo eso, practicándolo. Yo sé que va a ser difícil por los contextos, porque pues no tengo con quién comunicarme en náhuatl, pero bueno, pues me tienen a mí, tienen al grupo, pues vamos a compartir, ¿no? Yo sé que en nuestros tiempos a veces nuestro trabajo nos impide, pero yo siempre he dicho, siempre hay tiempo para todo, hasta para dormir, hasta para divertirnos, hasta para lo que queramos hacer. Hay tiempo. Lo que no hay es voluntad y lo que no hay es a veces, pues es seguir trabajando, ¿no? Pero sí, hermanitos, yo le digo, denme la oportunidad de, terminando esta veintena, les voy a ir mandando una frase, grabo un pequeño video
Yo sé que va a ser más trabajo para mí, pero bueno, ¿verdad? Ese es lo que necesitamos y es lo que vamos a ir haciendo. Mi intención es que ustedes y nosotros comprendamos la filosofía de los abuelos. Un curso de náhuatl básico lo podemos encontrar en diferentes lugares, pero un curso que nos ayude a entender la filosofía, eso es lo que necesitamos para poder vivir, comer, pensar, sentir en náhuatl. ¿No? Bien, hermanitos. Tlazocamati, gracias por su compartir, hermanito. Hermanita Norma, ¿la escuchamos? Tlazohcamati, Tomashtiani, ¿La Tlapoyaualtinecniuan. apoyaban, Tinanitzi? Van a parecer tres cosas sueltas, pero creo que tienen poco de sentido en relación al relato, que por supuesto me gustó muchísimo. Me recordó a mi abuela, que siempre la menciono, la pobre bien le iba. Ella no tenía esta formación ni nada. Les comentaba yo que tenía algunas cualidades, pero ella me enseñó y me decía, mira, este sol es de agua, ¿sí? Y al rato, porque sabía que iba a llover, o me decía, mira, huele a lluvia. Y lo que ella me enseñó, por ejemplo, era con la palma bendita, que no éramos religiosos ni mucho menos, porque no éramos practicantes, vamos, pero con la palma bendita me decía, cuando viene una tormenta, quema la palma bendita y en la ventana y entonces, bueno, siempre lo había yo hecho hasta antes pues de estar aquí y tener gracias por todo lo que nos ha compartido y nos ha enseñado. Pero hacía yo la cruz, los cuatro rumbos con mi palmita y bueno, pues sí se iba tormenta, sobre todo cuando se veía que iba a venir muy fuerte. Esa es una parte que la relacioné mucho con esto del abuelo, porque creo que es súper importante que escuchemos a los abuelos. Ahí es donde está la sabiduría. Y regularmente dice, ay, va a venir a contar otra vez lo mismo. Ay, este o esta, y van con lo mismo, y otra vez. Entonces creo que se ha perdido ese respeto a la sabiduría y llega a una edad en la que ya no sirves, ¿no? Ya estás viejo. Y ya, entonces creo que eso es algo que aquí también todos consideramos y respetamos y amamos a nuestros viejos, a nuestros abuelos. La otra cosa era en relación a lo que comentaba la hermanita Leti a su relato, cuando por ahí del 2001 que vinieron los zapatistas, vinieron a la Ciudad de México, si lo recuerdan. Yo tenía algunos amigos en el Congreso Nacional Indígena y entonces ellos se hospedaron en la ENA, en la Escuela de Antropología. Hicieron ceremonias, prendieron un fuego, las personas que supuestamente lo organizaron, y pasó, y un buen día me terminó todo lo que ellos estuvieron haciendo, y se acerca un amigo que tenía yo del Congreso y me dice, ¿sabes qué? Dejaron el fuego encendido, nadie lo apagó, nadie lo cerró, pues el trabajo está abierto, ¿sí? Y bueno, por supuesto, él sabía que yo estaba en la danza. Hicimos la ceremonia, agradecimos al fuego, todo el trabajo que había estado haciendo y cerramos esa parte del trabajo. Terminando de cerrarla, pues estaba en la parte alta de la ENA, que es donde está toda esta zona de Cuicuilco, del Centro Sagrado de Cuicuilco, y las nubes se formaron como águilas, con la forma de águilas. Yo sentí que estaban agradeciendo que se había cerrado ese trabajo, ¿sí? Hay muy poco respeto al fuego, inclusive dentro de la danza. A veces y esto que forma parte de que no escuchar a los abuelos, como al jefe Andrés que trascendió hace ya algún tiempo, porque
hay comadritas que es que traer el fuego vas hasta adelante y vas a salir en la foto, ¿no? Y no, pues las ahumadoras, sí, la fuerza y tal y tal. Y llegué a ver comadres de la danza que encendían su poposhcomil con periódico y alcohol, ¿no? Es de causa dolor porque de verdad era algo así como muy, muy fuerte llegué a ver, o bien que terminaba ya la ceremonia, la danza, etcétera, y bueno, pues uno espera como asahumadora y depositas carboncitos en un prado, en un lugar. Hay pocos lugares en el Zócalo, pero sí había lugares donde tú los puedes depositar. Y le echaban agua, ¿no? O sea, matándolo, ¿no? O sea, agrediéndolo. Muy, muy fuerte. Esa es la otra parte que también es aprendizaje de los abuelos, que por lo menos enseñaron los jefes, el jefe Ernesto, el jefe Andrés. Y quería compartirles una ensoñación que también viene parte por un abuelo. De repente me encontré estaba yo ahí con un abuelito ya grande y dos mujeres, una abuela joven y una abuela que nunca le pude ver la carita, traía su cabeza envuelta en el rebozo. Cuando íbamos a cruzar el primer umbral, puso como una tela roja, algo rojo antes de cruzar y clavó como un palo y nos decía, tienen que pasar por la izquierda, tienen que entrar por la izquierda. Entrábamos y llegábamos a un espacio donde se estaba cocinando alimentos y yo volteaba y le decía, ¿esto está bien? Y me decía, sí, sí está bien. Y había dos cazuelas, una como con rajas y elotito y así. El otro no recuerdo qué era. Pasamos al siguiente umbral, caminamos y cruzando el siguiente llegábamos como a un espacio grande, como si hubiera un zacuali, una pequeña zacuali. Y se sentaba él con las dos abuelitas a los lados y había enfrente 5 tecolotls, pero estaban en filita, estaban los 5 y iban de tamaños, de uno grande hasta uno más pequeño, pero eran 5. Y se aparecía un hermanito, un muchacho, y decía, es que traigo una cosa en el ojo, y traía como enfrente de su ojo como una eh, cristal, y le decía, no, es que hay que romperlo para que puedas ver. Y se acercaba a una de las abuelas y se lo rompía como con algo, ¿no? ¡Tac! Lo trozaba. Y la abuelita que no se dejó ver, yo siento que es una abuela que yo he estado buscando desde la primera vez que se empezó con las ensoñaciones hace un par de años casi. Usted dijo que había que intencionar las ensoñaciones. Y mi intención siempre ha sido encontrarla. Ella sería mi tatarabuela, que Nahua, de la zona de Puebla. Y ella se casa con un español que llega y contaba a mi abuela la historia, que ella era la hija del cacique. Y él llega y se casa, y bueno, después es toda una historia, que es como para escribir una novela, pero bueno. Son 3 cosas que parecen sueltas, pero quería compartirlas con ustedes. Ya el sueño se termina, no sé si se terminó ahí o no, eran las 4, cuando abrí los ojos eran 4:19, pues perdón, pero tengo que ir al baño. O sea, me despertó la necesidad de ir a orinar, y ahí, cuando regresé, aunque me fui con los ojos cerrados como en las caricaturas, ya no pude regresar al espacio, ¿no? Todo esto sucedía de noche, ¿eh? Todo, nunca, siempre que sueño es de noche, siempre, siempre. Yo soy ocelote y mis sueños siempre, nunca aparezco con el sol, ¿sí? Entonces, Tlazocamati, quería yo compartir esto hace algún tiempo y nada más, gracias por su escucha, ¿sí?
Tlazocamati. Tlazocamati. Tlazocamati no ignition. Sí, justamente es esta parte de poder conectarnos con la ensoñación. Es ir y traer sabiduría, ir y encontrarse con estos recuerdos, esta sabiduría ancestral que nos tiene presentes, pero sobre todo que nos lleva a conectarnos con aquello que necesitamos empoderar, ¿sí? Bueno, pues el trabajo que nos toca hacer, dice Tequiyotlihuanquiahuitl Tonatiu, el trabajo sagrado con la lluvia y el generador de luz y calor. Uno, ¿cómo honras la sabiduría de los ancestros, ¿no? De nuestros abuelos? Pues ya decíamos hace rato, creo que en la mayoría coincidimos, por seguir aprendiendo, seguir analizando, seguir empoderando y practicarlo. Dos, ¿en algún momento te has conectado con las energías de la naturaleza? Y ahí son como cuestiones que podemos nosotros analizar con nosotros. Por eso les decía, por ejemplo, el lenguaje del agua, el lenguaje del viento. En algunos momentos estás aquí diciendo tu plegaria con los ojos cerraditos, así. Nomás de pronto sientes que llega el aire fresco, 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 fresco. Y dices, bueno, pues está el mensaje, ¿no? Que generalmente queremos que alguien nos susurre aquí en el oído, ¿qué es lo que queremos? Pero dependiendo de nuestra petición, de nuestra pregunta, aún aunque lo digamos con la mente o con el corazón, nos llega el mensaje, nos llega el mensaje, ¿no? Conéctate con la lluvia y vivir, caminar, trabajar con ella. Con la lluvia, hermanitos, con la lluvia. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita una planta para que crezca fuerte y pueda florecer? Es el agua, hermanitos. Y eso es lo que necesitamos, regar las semillitas sagradas que hay a nuestro entorno y también con todo lo que nosotros podemos vibrar y vivir, ¿verdad? Muy bien, hermanitos. Tercera práctica nahuálica. Ujú. ¿Cuál es nuestra tercera práctica nahuálica? ¿Verdad? Que nos toca para el día de hoy. Tres, Noishayak, Ocelo Pilsin. Mi rostro, ocelotito pequeño. ¿Sí? Para ello vamos a necesitar nuestro collarcito, el collarcito que tengan ustedes. ¿Mm? Su máscara. En mi caso, este lo tenemos aquí como guardia, como devorador de nuestros miedos, a veces de mis inseguridades. No se crean que lo pusimos, de hecho lo tenemos en nuestro altar, pero para estos trabajos lo pusimos aquí. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas, y lo digo por mí, digo, ¿se los digo o no? Entonces, antes de iniciar un relato, dame la sabiduría, abuelito, pero también ayúdame a devorar mis inseguridades, mis miedos de compartir cosas un poquito fuertes que algunos a veces dicen, ¿se lo estará inventando o es real? ¿No? Para eso nos va a servir nuestro collarcito y también nuestra máscara. Para esta práctica vamos a necesitar una máscara de tecuani. Pero es que no tengo mi máscara de tecuani. Bueno, inténtalo hacer sin esa máscara. Tecuani. Tecuani quiere decir el devorador. Ocelopili, el pequeño ocelotito sagrado. ¿Sí? Esta danza que ustedes ven aquí es la danza de los tlacololeros también, que tienen sus diferentes versiones. Pero la esencia de
relato, que es muy pequeño y espero compartirles en algún momento, es que a la llegada de estos invasores, ¿verdad? Se, des- se replegaron los grupos de élites de guerreros, los Ocelocuautli por la parte de Morelos y a sus alrededores de Tenochtitlan. Pero para los ocelotes, Ocelot, más a la parte sur de Guerrero y parte de Oaxaca. Entonces, se dice que al momento de llegar ellos, los Ocelot, había un Ocelot quien empezó a atacar a estos que venían invadiendo y tratando de controlar incluso los religiosos. Pero no podían vencerlo, no podían vencerlo. Ellos vencerlo a los celotes, jamás. Por eso lo que hicieron es buscar su misma gente que practican el nahualismo, los religiosos, les dijeron, si se unen a nosotros, no les haremos daño, solo les daremos el trabajo que casen a ese ocelote que no permite que avancemos. Y los acogen, los adoptan a estos, perdón por la palabra, traidores, porque sí traicionaron a su propio pueblo, y los ponen como sacristanes en las iglesias. De noche tendrían que cazar al gran Ocelo, ¿no? Les costó mucho, pero sí lo lograron. Ahora, está ahí el relato. Por eso el tecuani es aquel que devora los miedos, las dudas de los demás. Y es el primer portal que nos lleva hacia el Mictlampa, hacia el valle del eterno descanso, porque él representa también el Tezcatlipoca. Para trabajar con Ocelos, tienes que profundizar tu trabajo con el espejito de obsidiana. Tiene que estar ahí presente. Tiene que estar vibrando el espejito de obsidiana para que podamos trabajar, recordar nuestros orígenes. Espero yo en algún momento contarles más ampliamente este relato. Es muy hermoso. Y de esto, de estas danzas que ahora los ocupan como un espectáculo, la mayoría de las danzas son sagradas, nos recuerdan lo que se vivió en nuestro origen. Ahí está el de los maromeros, que anda uno brincando en la cuerda, también tiene su historia. Los voladores, por ejemplo, de Papantla en Veracruz y algunas partes de nuestro hermoso país, tienen un simbolismo ancestral que sirve como ese resguardo de la sabiduría, como un portal, ¿no? Como un portal que podemos acceder sabiendo cuál es su esencia de esa danza, ¿sí? Por eso, en algún momento, algún hermanito danzante me decía, ¿y por qué se dice Él es Dios? Les digo, bueno, es como si aquí estuviéramos, ¿no? Todos somos católicos y tú eres el único que no es católico. Y gritas, Él es Dios, pero no dices quién. No, es estrategia. Mm. Yo le expliqué un poquito más por qué se menciona de esa manera, ¿sí? Bueno, dice, Teoshochnemiliskayo Tliwanishayak Tecuani. O sea, el trabajo sagrado con el nuevo rostro del Tecuani. 1. Quemar vela con la máscara puesta por 9 días. Plegaria con los señores de la noche y la plegaria clave. ¿Sí? Para poder conectarnos con nuestra máscara, y si ya la tenemos nuestra máscara, nos ponemos nuestra máscara.
prendemos la velita. Nomatka nehuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui tlacatecolotl, quenteopisqui, xolopistli, nehua ni tecuani. Y prendo mi velita y le pido que este nuevo rostro yo lo pueda encarnar y lo pueda representar por 9 días con los 9 señores de la noche, que son con sus plegarias. 2, asimilar de que es otro rostro más. En algún momento, en alguna clase les decía, este es un rostro, este es otro rostro, este es otro rostro. Entonces, voy a aceptar que este es otro rostro más que yo tengo. El devorador, el que devora mis miedos, ¿no? 3, dormir con la máscara puesta y tener presente al lugar que queremos viajar. Para esta ensoñación, si tenemos nuestra máscara, pues ponérnoslos y tener presente hacia dónde vamos a viajar. Y bueno, esta máscara, ¿qué? ¿Tiene que ser algo específico? ¿Tiene que ser como este que está aquí o como el que les muestro aquí en la imagen? No, hermanitos. Algunos ya lo hicieron su mascarita de tela o su mascarita de cartón, en lo que van consiguiendo, pero si es necesario no tenerlo como algo muy específico, sino que es aquel que devora sus propios miedos, que somos nosotros. Que esos miedos, esas dudas, es una enfermedad que debemos de sanarlo. ¿Sí? 4, actuar con el ocelo, con el poder de Ocelo Pile. Encarnar, decir, sí, soy un ocelote y lo voy a trabajar, ¿no? Hermanitos, este es el trabajo para el día de hoy. Y aquí está la plegaria clave. Nomatcanehuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, quenteopisqui, xolopijli. ¿Sí? Algunos ya tienen todas las plegarias y alguien que lo tuviera las 9 plegarias de los 9 señores de la noche, adelante, hermanitos. Incluso lo podemos trabajar en una trecena. Sí. ¿Cuándo? Muy pronto, cuando tengamos la oportunidad de vivir una trecena, la más hermosa, ¿no es cierto? Como es mi trecena, el de Ocelot, ¿no? Se Ocelot, es la segunda trecena. Bien, tenemos una plegaria, sí, es esta. Dice, no te uishayaktzin, ashkanguanikan, no ishayaktzin Ocelotzin. Shinechkawili, maninehnemi, monacastla, moyolo, Juan, noyolo, tosepan, matestecuinica o celopiltzin, techpochtl, quentescatlipoca yayautic, nomatcanejuatl ni nahuatlecutli o celonahualtzin ken atlachinolin, matimomalinaca, noihki, guampan totlacayotzin, toijillo, yecac, momalina, Juan, mascopanquetza. Pan ilhuica xihuala, xihuala. Y pan ilhuica xihuala, xihuala, xicalaqui. Pan oyel chiquiscali. Maninehnemica, matinehnemica, ayawitl. Pan yoguali. Y camahuistin, xolopiscayotzin. Xinechixlapolnehuatl. Nomatca tecutli, se ocel. Mi rostro sagrado. Se le habla a la máscara. Mi rostro sagrado. En el aquí, en el ahora. Rostro sagrado de Ocelote, poderoso, déjame caminar a tu lado. Déjame caminar a tu lado. Tu corazón y mi corazón, que juntos palpiten mi honorable guerrero Ocelote joven, espejo humeante de obsidiana, oscura. Desde mi sabiduría ancestral me reconozco como el nahual ocelote, como el vapor del agua quemada. Me elevo y revoloteo en el aire junto a ti. Elevémonos en el aire también, así nuestro cuerpo pueda tomar forma. Nuestro respirar se unen en remolino y se elevan y se elevan al cielo. Ven, ven,
mi ocelotito, entra en este contenedor de energía sagrada, que juntos caminemos en la neblina del sueño, en la noche, con honor y respeto mi energía transformadora. Abre mi visión, yo soy y me declaro el nahual de uno ocelote. Aquí en esta parte donde dice un ocelote, porque este trabajo lo trabajamos en la trecena de Seocelotl. Por eso es que lo reconocemos de esta manera. Entonces, hermanitos, estos son los trabajos para la ensoñación de esta noche. Y no olvidemos nuestras protecciones, nuestro espejito de obsidiana. Para el hermanito Cris, ya muy pronto llegará para allá sus encargos, ¿sí? Vamos trabajándolo. Y pues para los que viven cerca de México, pues ustedes saben que en Teotihuacán y en algunas partes, hermanitos, manejan lo que es la obsidiana, pueden conseguir su collarcito para protegerse. ¿Sí, hermanitos? Bueno, quisiera seguir aquí, pero también el tiempo nos apremia para que podamos ensoñar, ¿verdad? No olvidemos, les recuerdo, no olvidemos darle vida a este trabajo, a esta hermosa herencia que nos corresponde, pues darle vida. Pero también, si decidimos que no, no pasa nada. ¿Sí? Habrá quienes lo asuman, habrá quienes digan, lo dejo ahí como una bonita clase, como una clase interesante, pero ahí me quedo, ¿no? Y bueno, para los que nos ven en diferido, pues ahí en la caja de comentarios, pues comenten qué les recuerda, qué es lo que los trae presentes, sus orígenes, sus raíces. ¿Sí? Hermanito Alberto, ¿lo escuchamos? Temas tiene, nada más un favorzote. Como yo llegué acá al trabajo y a recibir el turno, ya no escuché las indicaciones. Si me hace el favor de pasarme el video en Zoom, ya ve que luego le claro. ponen la clave, para poderlo ver en un rato más y pues mis ensoñaciones las hago de día. Sí, hermanito. Le agradeceré de todo corazón. Enseguida lo mandamos al grupo y se lo mando de manera personal para que revise y pueda avanzar, hermanito. Tema, Lazo Camati y Canochi Noyolo, Temasiani. Dime, hermanito. Bueno, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes, hermanitos. Seguimos la clase en la ensoñación. Allá nos vemos, allá los esperamos. Timoitas que no gniwan. Los Tener la ocamati. esquesta, maestro.